Seguramente el tema es geósfera, ¿sí? Fuerzas internas. La siguiente clase, fuerzas externas, fuerzas exógenas. Hoy día vamos a explicar referente a fuerzas endógenas. Vamos a explicar la teoría tectónica de placas, el vulcanismo. Nuestro territorio es altamente sísmico. ¿Y por qué es altamente sísmico? Porque nuestro territorio se ubica en una zona donde convergen o chocan dos placas tectónicas. Es la placa continental sudamericana. Perú forma parte de la placa continental sudamericana. Y en el fondo del Océano Pacífico, ¿placa de qué, chicos? Completamos con la letra N. Nazca. Me apoyan. Placa D, con la letra N. Nazca. Nazca. Correcto. La placa de Nazca. Por lo tanto, si dentro de 10 minutos ocurre un sismo de 5 grados de magnitud, pues estamos en una zona donde convergen las placas tectónicas. Es normal que ocurran sismos en nuestro territorio. En estos momentos está ocurriendo un sismo, pero de menor magnitud, ¿sí? De menor magnitud. Puede ser de 2 grados, 3 grados, no se percibe, ¿ya? Muy bien. Geosfera. El término geosfera, voy a suponer, ojalá que se active. Ya. El término geo es tierra, esfera de sólido, sólido. Empezamos a estudiar a nuestro planeta, la parte sólida. Entonces, ¿qué es geósfera? Es la parte sólida. La parte gaseosa es atmósfera. La parte líquida es hidrosfera. Pero en la clase de hoy día vamos a explicar la parte sólida, ¿sí? Mira lo que dice, la Tierra es casi un cuerpo esférico, casi, pero no es redondo. Como la Tierra gira sobre su propio eje, genera aplastamiento o achatamiento y en el ecuador un ensanchamiento. Nuestro planeta no es como una pelota, presenta achatamiento en los polos y un ensanchamiento en el ecuador. El radio promedio es 6.370 kilómetros. El promedio. Si en los polos hay un achatamiento, menor radio polar. Y si en la línea ecuatorial hay un ensanchamiento, mayor radio polar. Pero el promedio es 6.370 kilómetros. ¿Ya? Muy bien. Listo. Mira, ve. Dice capas. Su composición química se divide en 3 capas: corteza, manto y núcleo. Para poder participar, ¿en qué capa de la geósfera nos encontramos? ¿En qué capa de la geósfera? Respuesta, chicos. ¿En qué capa ¿La de la corteza? geósfera? Corteza. En la corteza. En la corteza. Muy bien. ¿Y en qué parte de la corteza? ¿En qué parte de la corteza? Cial. Correcto. Nosotros nos encontramos en Cial y Cial y Cima forman parte de la corteza terrestre. La corteza, vamos a comparar, es como la cáscara del huevo, ¿ya? Es la capa más delgada de la geósfera, la capa más delgada. Y esa zona se divide en dos partes, Cial y Cima. Cial, mira, voy a escribir. Cial, Cima.
¿Qué quiere decir? Tial, silicio. Al, aluminio. Aluminio. Silicio. ¿De acuerdo? Y M de magnesio. Magnesio. En la atmósfera, eh, el gas que predomina es nitrógeno. Luego, el oxígeno. El nitrógeno es un gas inerte. Es un gas inerte. En cambio, el oxígeno reacciona. Por lo tanto, vamos a presionar. Por lo tanto, en Cial, mira, escribo silicio, oxígeno. ¿De acuerdo? Aluminio, oxígeno. Silicio, oxígeno. Magnesio, oxígeno. Vamos a suponer que es una pregunta en el examen de admisión general. ¿Qué elemento químico predomina en la corteza continental? En Cial. ¿Qué elemento químico predomina? Respuesta, chicos. ¿Qué elemento químico predomina en la corteza continental? La corteza oceánica es cima. La base de Cial es cima. En la corteza continental, ¿qué elemento químico predomina? ¿Cuál es la respuesta? El oxígeno. 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 En las rocas, ¿qué elemento predomina? Oxígeno. ¿Ya? Oxígeno. Por ejemplo, óxido de silicio es arena. Y es lo que predomina como una composición. ¿Ya? Arena. Óxido de silicio, arena. ¿Ya? Muy bien. En la corteza terrestre predomina oxígeno y luego silicio. ¿De acuerdo? Como composición, óxido de silicio. De la geosfera es el 1%, representa el 1%, quiere decir es la capa más delgada de la parte sólida. ¿Sí? Luego vamos a inferir. A medida que vamos a descender, se incrementa la temperatura, se incrementa la presión, se incrementa la densidad. La densidad. Pregunto, ¿cuál es la capa geosférica que soporta mayor presión? Activen su audio. ¿Qué nombre tiene esa capa que soporta altas presiones? Núcleo. Será, Núcleo. ¿cuál? El Núcleo. núcleo. El núcleo, pero el núcleo tiene dos partes. Núcleo externo e interno. ¿Cuál es la capa geosférica que soporta mayor presión? Respuesta. El núcleo interno. Núcleo interno. Núcleo interno. ¿De acuerdo? ¿Dónde predomina altas temperaturas? Más o menos, aproximadamente en promedio 6.000 grados Celsius. 6.000 grados Celsius. Núcleo interno. Núcleo externo entre 3.000 a 4.500 grados Celsius. La zona de mayor temperatura, de mayor densidad, de mayor presión es el núcleo interno. Núcleo interno. Muy bien. Escribir. Núcleo externo, núcleo externo, núcleo externo se encuentra en estado líquido. Núcleo interno.
El núcleo externo se encuentra en estado líquido y el núcleo externo interno se encuentra en estado sólido. ¿Por qué el núcleo externo, se encuentra en estado líquido? Por las altas temperaturas. Pero si la zona más caliente es el núcleo interno, ¿por qué se encuentra en estado sólido? ¿Cuál es la explicación científica? Respuesta, chicos. ¿Es A, B o C? Temperatura, presión o densidad. ¿Por qué el núcleo interno se encuentra en estado sólido? Por la densidad. ¿Por la densidad o la presión? ¿Cuál es la respuesta? La ¿Presión o densidad? Presión atmosférica. Presión de la atmósfera de las capas superiores. Presión. Esa es la respuesta. El núcleo interno debería estar en estado líquido, pero se encuentra en estado sólido debido a que soporta altas presiones. ¿De acuerdo? Altas presiones. Muy bien. El manto, vamos a borrar. El manto se divide en manto inferior y manto superior. Manto se divide en manto superior y manto inferior. ¿De acuerdo? El manto inferior se encuentra en estado sólido y el manto superior en estado semisólido. En estado semisólido. ¿Ya? Pregunta de examen ordinario, pregunta de examen de admisión general. El manto superior o astenosfera se encuentra en estado semisólido. El manto inferior en estado sólido. Muy bien. Las placas tectónicas que hemos mencionado hace un momento, la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa del Pacífico, la placa africana. Respuesta, chicos. Las placas que hemos mencionado flotan como un barco. ¿En qué capa del manto? ¿Manto inferior o manto superior? Respuesta. Las placas son como barcos que flotan sobre manto superior o manto inferior. Respuesta, chicos. Superior. Vamos a superior. ¿En qué estado se encuentra el manto superior o astenosfera? En estado semisólido. ¿Sí? En estado semisólido. Voy a suponer. A ver, ¿me permite hacer un enter? A ver, un enter. Así me permite hacer un enter. Bien. Un enter. Mira, a ver, chicos, vamos a razonar la parte continental, la parte líquida, ¿ya? Y viene una capa. Esto se denomina corteza terrestre. Cial y la parte del fondo oceánico, cima. Y debajo de corteza terrestre, manto superior o astenosfera. Astenósfera. En la astenósfera o manto superior, en la astenósfera o manto superior, existe corrientes de ascenso y descenso. Corriente de ascenso y descenso. Se denominan corrientes convectivas o corrientes de convección. Corriente de convección, corrientes convectivas. Es responsable del desplazamiento de las placas tectónicas. Respuesta, chicos. ¿Qué nombre tiene? ¿Quién es el responsable de desplazar a las placas tectónicas? ¿Corrientes qué?
convectivas o corrientes de convección. ¿En qué capa de la geósfera, pregunta para el examen, se ubica estas corrientes? ¿En la astenosfera o manto superior? Manto superior. Muy bien. Vamos a borrar. Manto superior. Borramos, borramos y borramos. Profesor, usted manifiesta que a mayor profundidad, mayor temperatura, mayor presión y mayor densidad. ¿Cómo podemos afirmar que en la estructura interna existe materia en estado sólido, en estado líquido, en estado sólido, en estado semisólido, en estado sólido? ¿Cómo podemos afirmar que existe materia en diferentes estados si nunca hemos descendido? Y la respuesta es, ¿cómo sabemos que existe capas en la geósfera? Analizando indirectamente los movimientos sísmicos. Los movimientos sísmicos nos proporcionan información de la estructura interna del planeta, ¿ya? De nuestro planeta, la estructura interna de nuestro planeta, ¿ya? Muy bien. Resuelto. Vamos aquí. Copiamos y pegamos. Ya está. Vamos a arrastrar. Yes. Vamos a arrastrar. Listo. Mira, a ver. Las ondas sísmicas son ondas P, S, L y R. Las ondas primarias P atraviesan semisólidos, sólidos, cesan en líquidos y gases. ¿Ya? Posiblemente vamos a manifestar. A ver, un ratito. Borramos. Las ondas P, vamos al fondo, vamos a relacionar. Aquí está. Mira, a ver. Estoy relacionando. ¿Cómo conocemos la estructura interna de la geósfera? Analizando las ondas sísmicas. El lugar donde se originó el sismo se llama hipocentro. Donde tuvo origen el sismo, donde se liberó energía, se denomina hipocentro. A partir del hipocentro nace las ondas P. Las ondas P. Las ondas primarias. Las ondas longitudinales son primarias. Tienen mayor velocidad de propagación. Mayor velocidad de propagación. ¿De acuerdo? Mayor velocidad de propagación, las ondas P. Pero, producen eco. No generan destrucción. La onda interna que nace en el hipocentro se llaman ondas secundarias o ondas transversales. Transversal. Ondas transversales es el que genera destrucción. Esta onda S atraviesa, por ejemplo, la onda S atraviesa sólidos, ¿de acuerdo? Atraviesa semisólidos, pero no atraviesa líquidos. No atraviesa líquidos. Las ondas S, me confirman, atraviesan sólidos, semisólidos, cesan en gases y en líquidos. En cambio, la onda P atraviesa todos los estados de la materia, pero a diferentes velocidades.
todos los estados de la materia, pero a diferentes velocidades. El área más cercano o próximo al hipocentro es epicentro. Y en el epicentro, en esta zona, nace las ondas R y ondas L. Las ondas superficiales, o también denominadas ondas Rayleigh y ondas Love, o RL, son las ondas que generan mayor grado de destrucción. Si por aquí pongo, por ejemplo, una ciudad que se llama Pisco y otra ciudad que se denomina Lima, cercado, ¿qué ciudad es el que tuvo mayor daño como consecuencia de un movimiento sísmico de mayor magnitud? ¿Será la ciudad de Pisco o será Lima Centro? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la zona con mayor grado de destrucción? Fue la ciudad de Pisco. Pisco. ¿Por qué? Porque estuvo próximo al epicentro. Conclusión. Conclusión. Lentamente. El objetivo es aprender. Ya vi que me estoy dictando en un salón especial, ¿no? Muy bien. Pregunto. Las ondas internas, es decir, P o S, o ondas superficiales o ondas externas, R y L, ¿cuál es el grupo de ondas que genera mayor grado de destrucción? ¿Las ondas internas o las ondas superficiales? Respuesta, chicos. Activen su audio. Superficiales. Superficiales. Y de las ondas superficiales, el que genera mayor grado de destrucción son las ondas R, las ondas Rayleigh. Recordando, las ondas P se desplazan por todos los estados de la materia a velocidades variables. A velocidades variables. Voy a retroceder. Muy bien. La onda P. Vamos a suponer que esta es la zona de signo. La onda P. Sólido, mayor velocidad. Decrece de velocidad, semisólido. Aumenta de velocidad, decrece de velocidad, líquido, y aumenta de velocidad. Cuando aumenta de velocidad es sólido, cuando disminuye de velocidad es líquido, ¿de acuerdo? Líquido. Cuando aumenta de velocidad es sólido, cuando más o menos tiene velocidad es semisólido, y cuando aumenta de velocidad es sólido. Esa es la información que nos proporciona las ondas P. Las ondas S o transversales atraviesan todo. Llega a este punto, rebota, no atraviesa. En el sismógrafo, el perito en el tema dice, analiza, procesa la información y dice, debajo de la geósfera hay materia en estado líquido. ¿Qué onda está confirmando que en la estructura interna de la geósfera existe materia en estado líquido? ¿Cómo se llama ese tipo de onda que confirma que existe materia en estado líquido? ¿Ese de qué, jóvenes? ¿Ondas qué? Ondas P de qué? Ondas primarias y ondas secundarias. Las ondas secundarias confirman que debajo de la geósfera existe materia en estado líquido. Profesor, ¿es agua? No, es materia en estado líquido. Es hierro en estado líquido. ¿De acuerdo? En el núcleo interno predomina hierro, pero hierro en estado sólido debido a las altas presiones. No es agua, es hierro y magnesio en estado
líquido. ¿De acuerdo? En estado líquido. Muy bien. ¿Cómo conocemos la estructura de la geósfera? Analizando indirectamente a las ondas sísmicas. Y otra pregunta que se puede formular es, profesor, usted dijo hace un momento que la onda P aumenta de velocidad y luego decrece de velocidad. ¿Cómo se llama esa zona donde cambia de velocidad? Esta zona donde cambia de velocidad. Un cambio drástico de velocidad. Respuesta, chicos. ¿Qué nombre tiene? Continuidad del Gutenberg. Discontinuidad. Correcto. ¿Qué cosa es una discontinuidad? Es el límite donde las ondas sísmicas cambian de velocidad. ¿Qué es una discontinuidad? Quiere decir que en la parte superior la materia se encuentra en estado sólido y debajo en estado líquido. Nos indica en qué estado se encuentra la materia. Y en la parte a mayor profundidad, un tipo de roca y otro tipo de roca. También nos dice que existen diferentes tipos de rocas. Hay dos discontinuidades principales. ¿Cuáles son las dos discontinuidades principales? Respuesta, chicos. El que divide a la corteza del man. ¿Qué nombre tiene? Mohorovicic. Discontinuidad de Mohorovicic. Divide corteza de man. Corteza de núcleo. La discontinuidad de Gutenberg. Hay dos discontinuidades principales. La corteza se divide en cial y cima. La discontinuidad de Conrad es una discontinuidad secundaria. Cial, cima. El manto se divide en astenosfera, manto inferior o mesósfera. ¿De acuerdo? Manto inferior, mesósfera. Simplemente la discontinuidad de Repeti. La discontinuidad de Repeti divide el manto en manto superior e inferior. El núcleo se divide en núcleo externo, núcleo interno, la discontinuidad de Weichert-Bleckmann. ¿Sí? ¿Cuántas discontinuidades secundarias existen? 3. ¿Cuántas discontinuidades principales existen? 2. ¿Listo? 2. De Mohorovicic y Gutenberg. Muy bien. Luego de explicar, ya podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Mira, a ver. Las fuerzas internas, pregunta de examen de admisión general. Las fuerzas internas, también denominadas fuerzas endógenas. Las fuerzas internas actúan contra la gravedad. Corrientes convectivas actúan, deforman, desnivelan, ¿sí? Construyen relieves. Las fuerzas internas, ¿de acuerdo? Construyen relieves. La geodinámica interna construye relieves. Ejemplo, profesor, una cordillera. Ejemplo, meseta. Ejemplo, una depresión. Ejemplo, conos volcánicos. Conos volcánicos, cordilleras, mesetas, depresiones, tablazos, son relieves de origen interno. ¿Ya? Y estos relieves, al quedar expuestos a la atmósfera, a los gases de la atmósfera, esos gases o el agua presente en estado líquido y gaseoso en la atmósfera, al caer destruye. La fuerza externa destruye. La geodinámica externa o las fuerzas exógenas destruyen relieves de origen interno y surgen nuevos relieves. Surgen nuevos relieves por destrucción. Por ejemplo, los valles longitudinales. Otro ejemplo, Cañón de Cotahuasi. Otro ejemplo, los altos en la selva. Esos relieves tienen origen externo, es decir, por destrucción. ¿Cómo es la geografía del Perú? Los que han viajado a la zona andina. ¿Cómo es la geografía? Muy accidentado. Muy accidentado.
En nuestro relieve tenemos ejemplo de relieves de origen interno y tenemos relieves de origen externo, de la conjugación de las dos fuerzas, una fuerza que construye y la otra fuerza que destruye. En nuestro territorio existe variedad. ¿Variedad de qué, chicos? La letra R. Respuesta A. ¿Variedad de qué? De relieves. R. Relieves. Del antagonismo entre las dos fuerzas existe variedad de relieves. La respuesta. Muy bien. Geodinámica interna. La próxima semana, fuerzas exógenas. ¿Ya? La próxima semana, geodinámica externa. Esta semana, geodinámica interna. La geodinámica interna se divide en dos. Sé que actúan contra la gravedad, sé que genera deformaciones, ¿no? La geodinámica interna se divide en diestrofismo. El diestrofismo puede ser movimientos verticales y movimientos horizontales. A los movimientos verticales se conoce como movimientos epirogénicos, epirogénesis, y a los movimientos horizontales, movimientos orogénicos. Oro es montaña, génesis, origen de las montañas. ¿Cómo se formó la cordillera de los Andes? Por convergencia de placas tectónicas, movimientos orogénicos. ¿Cómo se formó la cordillera Rocallosas, el Cáucaso, Atlas, ¿no? El Himalaya? Por convergencia de placas tectónicas. ¿Qué es diastrofismo? Respondes, es un conjunto de movimientos verticales, llamados epirogénicos, y movimientos horizontales, denominados orogénicos. ¿Qué es diastrofismo? Son movimientos verticales y movimientos horizontales. ¿Ya? Muy bien. Todas las cordilleras que existen sobre la corteza terrestre, sobre la corteza continental, ¿qué origen tiene? Tienen origen por choque de placas tectónicas. Movimientos orogénicos. Memoria de corto plazo. ¿Por qué esta placa se mueve? ¿Por qué esta placa se mueve? ¿Quién es el responsable del desplazamiento de las placas tectónicas? ¿Corrientes qué? Corrientes. Completamos, chicos. Interactuando aprendemos. Fallando aprendemos. ¿Ya? Respuesta. ¿Quién es el responsable del desplazamiento de las placas tectónicas? Lo expliqué en la diapositiva número 4. Convectivas. Corrientes convectivas. Muy bien. Corrientes convectivas. Corrientes convectivas. Corrientes convectivas. Dan origen a cordilleras. Dan origen a movimientos sísmicos. Y si la roca es muy dura, se fractura mesetas y depresiones. ¿Ya? Muy bien. Estas corrientes convectivas existen en una capa geosférica denominada astenosfera. Astenosfera o manto superior. ¿Ya? Manto superior. Muy bien. En el manto superior, la materia se encuentra en estado semisólido. Mira, en el manto superior, la materia se encuentra en estado semisólido. El magma. El magma se abre paso por grietas, por fisuras. Se abrió paso, pero no tuvo suficiente fuerza, se enfrió. Se enfrió antes de entrar en contacto con la hidrosfera o con la atmósfera. Se solidificó.
Y al solidificarse, respondes así. Dan origen a rocas ígneas. Rocas ígneas intrusivas. Rocas ígneas intrusivas. Una roca ígnea intrusiva tiene cristales desarrollados. ¿Por qué posee cristales desarrollados? Porque el magma se enfrió lentamente. Ejemplo, esta roca que a su edad tienen terror, que tiene por nombre granito. Granito. Roca ígnea intrusiva denominada granito. Cristales desarrollados. Cuando estés en la zona andina o cuando te estés desplazando por el curso del río y coges una piedra y esa piedra tiene cristales desarrollados, el profesor de la semana 3 nos informó que es una roca ígnea intrusiva y su nombre es granito, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Cuando el magma pasa por capa A, capa B, capa C, atraviesa diferentes capas, ¿de acuerdo? Se llama dique. Dique, ¿de acuerdo? Dique. El magma está a punto de erupcionar, generó un levantamiento, un cerrito, un domo, lacolito. Lacolito. Y si el magma se desplazó horizontalmente, sin atravesar diferentes capas, se denomina shield. ¿De acuerdo? Shield. Muy bien. Y en la base, voy a suponer que esto es una cordillera, cordillera. En la base de las cordilleras es como una zapata de un edificio. ¿Has visto que padres han construido su vivienda, compraron primero un terreno, un lote, luego edificaron, dijeron 4 pisos, será 4 pisos. Pusieron una buena zapata. Esa zapata de la cordillera de los Andes se llama batolito. Batolito andino. Y en el batolito andino, ¿qué tipo de rocas predomina? Rocas ígneas intrusivas. Seguramente posee cristales desarrollados. ¿Ya? Por lo tanto, vulcanismo intrusivo o magmatismo intrusivo. Cuando el magma entró en contacto con la atmósfera o con la hidrosfera, ¿de acuerdo? Generó un cono por donde sale magma, por ejemplo. Esto es magma. Magma. ¿Y dónde predomina magma? En la astenósfera o manto superior. El magma entró, salió, entró en contacto, ahora se denomina lava. En la astenosfera, magma, ¿sí? Encima o corteza terrestre, pero en la estructura interna, magma. Pero cuando entró en contacto con el aire o con masas de agua en el fondo oceánico, lava. ¿De acuerdo? Lava. Muy bien. Hay pequeñas grietas por donde se emitió gases de azufre, solfatara. Ese símbolo de azufre, solfatara. ¿Qué solfatara? Son puntos por donde se emite azufre, ¿sí? Azufre. Muy bien. Y esa boquita por donde sale, ese esófago por donde sale, se moviliza el magma, se denomina chimenea, ¿sí? Si por esta zona existe un río, ¿ya? Y las altas temperaturas hace que el agua del río ingresa, se convierte en agua subterránea, luego asciende en estado gaseoso y en estado gaseoso o en estado líquido. En estado líquido se denomina geyser. Geyser, chimenea,
cráter, cono volcánico, solfatara, piroclasto, son manifestaciones del vulcanismo extrusivo. Vulcanismo extrusivo. Por lo tanto, la geodinámica interna, voy a retroceder, la geodinámica interna se divide en diastrofismo y vulcanismo. El diastrofismo se divide en espirogénesis y orogénesis. Vulcanismo extrusivo, vulcanismo intrusivo. ¿Qué es diastrofismo? Conjunto de movimientos. Conjunto de movimientos horizontales y verticales. Memoria de corto plazo. A los movimientos verticales se denominan epirogénicos u orogénicos. Respuesta. A los movimientos epirogénicos. Epirogénicos. Y a los movimientos horizontales, movimientos orogénicos. Muy bien, vamos a analizar. Movimientos epirogénicos. Son movimientos verticales, confirmado. ¿Sí? Son de ascenso y descenso. Ascenso y descenso, confirmado. Afecta vasta superficie. Los movimientos epirogénicos dan origen a continentes. Vasto, extenso, amplio. ¿Ya? Son muy lentos y sostenidos. Dan origen a continentes, tablazos, escudos. Los movimientos epirogénicos dan origen a tablazos, continentes, escudos. Y estos movimientos epirogénicos tienen su base científica en la teoría de la isostasia. ¿Qué cosa es isostasia? Me parece que en la siguiente diapositiva existe. La teoría de la isostasia. Muy bien, ¿qué cosa es isostasia? Mira, a ver. Punto A. En las cordilleras, dice, en las cordilleras la corteza es más profunda. Correcto. Que hay una cordillera, tiene mayor espesor, tiene mayor peso. El peso de la cordillera genera, ¿qué cosa? Hundimiento. Y en esta zona, ¿qué genera? Levantamiento. Pero esta cordillera ha experimentado, ¿qué cosa? Erosión. Ha experimentado meteorización. Es decir, ha experimentado desgaste por los agentes exógenos. Ha perdido peso. Ahora tiene menos peso. Pero la materia que formó parte de la cordillera fue desplazado por los agentes erosivos, depositado en forma de partículas, y en esta zona adquirió peso, por lo tanto, en esta zona genera hundimiento, y en esta zona levantamiento. Y vamos a suponer, incrementamos peso. En esta zona, debido al peso, generará hundimiento, y en esta zona, levantamiento. Pregunto, si estuvieron atentos a la explicación. Los movimientos epirogénicos que son verticales, ¿son reversibles o irreversibles? Irreversible. Respuesta, chicos. ¿Respuesta? Reversible. Son movimientos. Mira la siguiente explicación. Irreversible. Si se desgasta, se hunde. Pero si por glaciación, vamos a suponer una glaciación de 10 años, se acumula masa de hielo, eso genera hundimiento, y en esta zona genera levantamiento. Por lo tanto, los movimientos epirogénicos, para todos, chicos, el objetivo es aprender. Son movimientos reversibles o irreversibles. Irreversibles. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Reversible. Son Reversibles. Reversibles. irreversibles o reversibles. ¿Qué dice? ¿Es A o B? B. A. Es
¿A o B? B. La A. Me gusta la contradicción. Soy de la vieja escuela. La contradicción es, de la contradicción salen ideas correctas. Vamos a retirar materia. A retirar materia, en esta zona existe menor peso, y eso ¿qué va a generar, chicos? Hundimiento, y en esta zona levantamiento. En esta zona se acumuló masas de hielo. Debido a acumulación de masa de hielo, vamos a borrar, masa de hielo, hay mayor peso, el incremento de peso genera hundimiento, y en esta zona genera levantamiento. Respuesta. ¿Son movimientos? Reversibles. Reversibles. Así marcas, ¿ya? Son movimientos reversibles. Esta teoría se fundamenta por la teoría de la isostasia, ¿de acuerdo? Interviene peso, interviene peso, interviene gravedad, interviene densidad. En la teoría de la isostasia. El principio de Arquímedes, ¿ya? Interviene peso, interviene gravedad, interviene densidad. Muy bien, movimientos orogénicos. Los movimientos orogénicos son movimientos horizontales. ¿Por qué se mueve placa X y la placa Z? Porque están siendo impulsadas por corrientes de convección. ¿En qué capa de la geósfera existen dichas corrientes o las corrientes mencionadas? Respuesta, chicos. Activen su audio. Manto superior. ¿En qué? Manto superior. Manto superior. Manto superior. Manto superior, o también denominada, respuesta, Astenosfera. 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 Muy bien, chicos. Muy bien. Dice, dan lugar, vamos a analizar, dan lugar a la formación de plegamientos. Plegamientos. Requisito para que se dé plegamiento, convergencia de placas. Pero nada más, profesor. No. Tiene que existir un bloque rocoso con predominancia de rocas flexibles. Las rocas sedimentarias son flexibles. Esta placa soporta presión lateral y se produce un plegamiento. Plegamiento. Y la parte elevada de un plegamiento, se llama anticlinal. 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 ¿Sí? Y el anticlinal da origen a cordilleras. Y la parte hundida se denomina sinclinal. Voy a suponer una evaluación de examen de admisión general. ¿Cuáles son las partes de un plegamiento? ¿Cuáles son las partes de un plegamiento? Anticlinal y sinclinal. ¿Cuáles de las partes da origen a todas las cordilleras que existen? Por lo general, anticlinal. Anticlinal. ¿Sí? Fallamiento. 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 ¿Qué quiere decir fallamiento? Que la roca se rompe por presión lateral. ¿Ya? La roca se fragmentó. La roca se fragmentó. Fallamiento. Esta roca soportó presión lateral, placa X y placa Z. Y predomina rocas ígneas. Rocas ígneas. Rocas metamórficas. Rocas metamórficas y rocas ígneas son menos flexibles. Son menos flexibles. Por lo tanto, esa corteza se fragmentó. Un bloque que sube y otro bloque que baja. Un bloque que sube y otro bloque que baja. El bloque que sube
da origen a las mesetas y el bloque que desciende da origen a las depresiones. Depresiones. Si en esta zona hay una cordillera con glaciar, el agua del deshielo se deposita en las depresiones, dando origen a los lagos. La meseta de Collao y el lago Titicaca. Pregunta examen de admisión general. ¿El lago Titicaca y la meseta tiene origen exógeno o endógeno? ¿Tiene origen por fuerzas endógenas o por fuerzas exógenas? Respuesta, chicos. 1, 2, 3. ¿Me gana el tiempo? ¿Cuál es el origen de la meseta del Collao No, o del lago Titicaca? no. ¿Tiene origen externo o tiene origen interno? Interno. ¿Tiene origen externo o tiene origen interno? Tiene Interno. origen interno. ¿Y cuál es su origen? ¿Es por plegamiento o fallamiento? Fallamiento. ¿Y cuál es la condición para que se dé fallamiento? Que en la zona de convergencia existan rocas menos flexibles, es decir, rocas ígneas y metamórficas. El bloque que se elevó, meseta o horst, y el bloque que se hundió, depresión o graben. Graben, horst, meseta, depresión, parte de un fallamiento. ¿Y dónde existen las fosas marinas? ¿En qué lugares existen las fosas marinas? Solamente donde convergen las placas tectónicas. Donde existe la fosa de Callao o de Tacna o fosa de las Marianas en una zona de convergencia de placas tectónicas. Dice, los materiales sufren grandes cambios, fracturamiento, fallamiento, plegamiento, ¿ya? Muy bien, se activan por corriente de convección. Correcto, pregunta para el examen. Correcto. Corrientes de convección, astenósfera. Consiste en corrientes ascendentes y descendentes. ¿Dónde? En el manto fluido, manto superior. Manto superior o astenósfera. Pregunta de examen. ¿Ya? Me parece que esto es una pregunta. Una pregunta. Ah, una pregunta. Ya. Ahí tenemos. Mira, a ver. Fosa de Atacama, la placa sudamericana. ¿Dónde existen fosas? ¿Dónde convergen las placas tectónicas? ¿Dónde chocan las placas tectónicas? ¿Sí? La placa de Nazca con la placa sudamericana. Ya está. Tengo que borrar. Ya está. Con la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ya está. Vamos. Una zona de convergencia. Y el responsable del desplazamiento de la placa de Nazca, corrientes de convección. ¿Y en qué lugar de la geósfera existe? En el manto superior o astenosfera. ¿Ya? Y la placa sudamericana y la placa de Nazca convergen. En cambio, la placa sudamericana o placa continental con la placa africana, separación, divergencia de placas tectónicas. Por lo tanto, el magma existente en la astenosfera asciende por grietas, fisuras, dando origen a conos volcánicos en el fondo marino. Conos volcánicos en el fondo marino. Estos conos volcánicos que existen en el fondo marino se denomina saberes previos. Comienza con la letra D. Cordilleras de origen volcánico que existen en el fondo marino se denomina la letra D. ¿D de qué, jóvenes?
Respuesta 1, 2, 3. Respuesta donde se separan las placas tectónicas. Se denominan dorsales. Dorsales. ¿Qué es un dorsal? Es una cordillera, pero que se ubica en una zona donde se separan o donde divergen las placas tectónicas. Es una dorsal. Muy bien. Un pensador, un alemán, dijo pues lo siguiente. Mira lo que observó este alemán. Este alemán dijo, Sudamérica podía encajar como rompecabezas con África. Un hombre inteligente. Observó el globo terráqueo. Puede encajar. ¿Y cómo puedo confirmar? Buscar evidencia. Ordenó a sus colaboradores viajar a África, extraer roca de Congo, de esta zona, y también de Brasil, rocas. Y también les indicó traer restos fósiles, rocas y restos fósiles, luego analizar en el laboratorio. Y efectivamente, conclusión final, después de procesar la información. Wagner, se escribe Wegener, ¿ya? El alemán Wagner dijo, hace millones de años, hace 200 millones de años, todos los continentes formaban parte de un supercontinente. Y ese supercontinente él lo denominó Pangea. Pangea. Gea es tierra. Tierra. Gea es todo. Toda la tierra formando una unidad. Pangea. Hace 200 millones de años. Eso lo planteó Wagner. Y expuso en un simposio de una comunidad científica. Los científicos se reúnen pues entre ellos. Y emocionado él se presenta y le dice, pues he descubierto que hace millones de años todos los continentes formaron parte de un solo bloque que lo denominó Pangea. Y los otros sobrados, como siempre existe, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base científica? Y Wagner no pudo responder. Él dijo, mira, estamos hablando de década de 1900, ¿sí? Dijo, el causante de fragmentación de Pangea fue el movimiento de rotación, fue el movimiento de traslación, fue la gravedad solar, gravedad lunar. Eso no es base científica. Y a él lo considera un orate, loco. Es un loco por plantear cosas absurdas. Porque en la década del 90, el 99% se aceptaba que la Tierra era un bloque único, sólido, que no cambia. Y Wagner dijo, no, sí cambia, se mueve, se transforma. Pero fue considerado orate. Y ese orate continuó investigando, fue a la isla de Groenlandia, salió y nunca más retornó. ¿Sí? Teoría de la deriva continental. ¿Qué teoría le da validez a la teoría anterior de Wagner o Wegener, lo propuesto por Wagner? ¿Qué teoría? La teoría tectónica de placas. Entre 1957, 1958, entre julio a julio, año geofísico internacional. El año geofísico internacional. El mundo está dividido en dos partes, mundo occidental capitalista y el mundo oriental, esta zona, el mundo oriental comunista. O socialista, porque nunca hubo comunismo. El mundo socialista y el mundo capitalista. Pero en este año geofísico,
Los mejores hombres de ciencia del mundo capitalista y del mundo socialista se unen para estudiar a nuestro planeta. Van a compartir información. Los mejores hombres que existen en el planeta cooperando. Después que haya terminado el año geofísico internacional, ¿ya? En 1959 a 1961 sale esta teoría, teoría tectónica de placas. Harry Hess, Tuso Wilson, está en la separata. Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Beer, de acuerdo a Morgan Beer, plantean esta teoría. Efectivamente, la Tierra está fragmentada en bloques. Y estos bloques se llaman placas. Y las placas se mueven. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué las placas se mueven? He explicado y ustedes han dado respuesta. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas para esta teoría? ¿Quién es el responsable del desplazamiento de las placas tectónicas? ¿Cómo se llama esa corriente, chicos? Convectivas. Las corrientes convectivas. Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Beer le dan realce, rescatan lo que dijo Wagner. Ese orate pasó a la historia. Prefiero ser orate. Pasar a la historia. Y esos pseudocientíficos en el olvido. Muy bien, Wagner tenía razón, pero estamos hablando de la física de esa época. Y ahora tiene una explicación. Las placas se mueven bajo el impulso de las corrientes de convección. Y esas corrientes, mira, nuevamente aparece la palabra, existe en la astenósfera. La corteza o la litósfera flota sobre la astenósfera. ¿Ya? Muy bien, mira nuestra placa de Nazca y la placa sudamericana. Entre la placa sudamericana y la africana, separación. Y en el punto de separación, ¿qué se forma, chicos? ¿Qué dije? Unas cordilleras de origen volcánico que se llaman, con la letra D, dorsales. ¿Dónde existen dorsales? Donde se separan las placas tectónicas. ¿Ya? ¿Quién es el autor? Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Beer. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Tiene un antecedente. El año geofísico internacional. ¿Ya? Y también otro tema. Vamos a explicar que en el 1961, Tratado Antártico. También se estudió la Antártida. Y llegaron a la conclusión que la Antártida influye en el clima mundial. Tratado Antártico. ¿Ya? Pero tiene su antecedente en el año geofísico internacional. ¿Qué es una placa? Es un bloque rocoso que se mueve bajo el impulso de corrientes convectivas. Límite de placas, convergencia, choques. Donde chocan las placas, subducción. Obducción. Profesor, no entiendo. Estuve comprendiendo, pero ya apareció un término que desconozco. Es un término que desconozco, profesor. Mira, a ver. La placa de Nazca es CIMA. Y la placa continental sudamericana es CIAL. Pregunto, en la geosfera, arriba, ¿se encuentran rocas de mayor densidad o menor densidad? Respuesta, chicos. En esta zona, ¿qué predomina? ¿Rocas más densas o menos densas? Menos densas. Menor densidad. Menor densidad. Eso quiere decir que la placa sudamericana, que es una placa de menor densidad, pero dije también que a mayor profundidad y se incrementa la densidad, se incrementa la temperatura, se incrementa la presión. Eso quiere decir que debajo, CIMA, respecto a CIAL, es de mayor densidad. Entonces, placa de Nazca tiene mayor densidad y CIAL tiene menor densidad. ¿Y qué pasa cuando dos placas de diferentes densidades chocan?
la placa más densa ingresa hacia la astenosfera, se convierte en magma y el exceso de magma se abre por grietas y fisuras, dando origen a volcanes, y la placa de menor densidad se pliega, plegamiento, dando origen a las cordilleras. Y cuando una placa se hunde o se autodestruye, ¿qué nombre tiene? Subducción. La placa de Nazca y la placa sudamericana es ejemplo de subducción. ¿Cuándo ocurre subducción? Cuando dos placas que tienen diferentes densidades, ¿de acuerdo? Se hunde, pero se hunde el que tiene mayor densidad. Ejemplo, la placa de Nazca. ¿Ya? Profesor. ¿Y qué pasa cuando una placa continental y placa continental de menor densidad? ¿Qué pasa cuando colisionan dos placas continentales? Respuesta. Da origen al mayor plegamiento que existe en el planeta. Así surgió la cordillera de Himalaya. La cordillera Himalaya es resultado de la convergencia de una placa continental indoaustraliana con la placa eurasiática. Cuando colisionan dos placas que tienen similar densidad y ninguna placa se autodestruye, se denomina obducción. ¿Cuál es el requisito para que se produzca obducción? Que las placas tengan similar densidad. Ejemplo, Himalaya. Subducción, cuando dos placas colisionan de diferentes densidades. Muy bien, ya sé la diferencia, profesor. Eso quiere decir que todas las cordilleras se originó por convergencia de placas. Correcto. Dan origen a movimientos sísmicos. Aquí están movimientos sísmicos. Correcto. Actividad volcánica, dije, ¿no? Una placa se hunde. ¿Saben una ley? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si la placa de Nazca desciende hacia la astenósfera y la astenósfera está repleto al 100%, el exceso de materia se abre paso por grietas. Y al entrar en contacto con la atmósfera, vulcanismo extrusivo. O se enfrió en la estructura interna, vulcanismo intrusivo. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Ya? ¿Qué es divergencia? Separación de placas. Y en una zona de separación de placas, ¿qué se forma? Y una compañera dijo, dorsales. ¿Y qué es una dorsal? Una cordillera en el fondo marino que tiene origen volcánico. El Valle de Rift. África se está fragmentando. Se está separando. Y en el Valle de Rift, o Rift Valley, es el lugar donde se encontró restos fósiles de Homo habilis. La cuna de la humanidad, o sea, la EVA científica, se encuentra en África. ¿Ya? ¿Dónde? En el Rift Valley. Es una fractura. Cuando algunos textos dicen, en África, África es un continente asísmica. Incorrecto. En Rift Valley se producen movimientos sísmicos. Muy bien. En zonas de divergencia se construye nueva corteza. Profesor, ¿por qué se construye nueva corteza? Es que el magma asciende, da origen a rocas de reciente formación, rocas ígneas, extrusivas o simplemente rocas volcánicas. 1700 grados Celsius de temperatura y en el fondo marino 3 grados Celsius. De 1700 a 3 grados, un enfriamiento acelerado de magma, cristales diminutos. Ejemplo, el basalto. Basalto es roca ígnea volcánica, enfriamiento acelerado.
Pero si el magma ascendió, voy a suponer, el magma ascendió y la temperatura del ambiente menos 4 grados Celsius, de 1700 a menos 4 grados Celsius, un enfriamiento pues bajo cero. Y a consecuencia de eso, se formó la obsidiana. Pregunto, que tienen hambre de conocimiento, ¿qué cultura practicó las trepanaciones craneanas? ¿Qué cultura pre-inca? Respuesta, Paracas. chicos. Paracas. Paracas. Muy bien, muy bien. ¿Y qué elemento utilizaron para realizar dichas trepanaciones? ¿Qué dice el profesor de historia? Lo hice correctamente. ¿Emplearon qué cosa? La obsidiana. ¿Y qué cosa es obsidiana? Vidrio volcánico, jóvenes. Es vidrio volcánico. Obsidiana es vidrio volcánico. ¿Sí? Muy bien. En divergencia se forma corteza, en convergencia se destruye corteza. ¿Ya? Falla transformante, usted solamente tiene que observar que hay un desplazamiento lateral, ahí ocurren sismos, sí, pero no hay destrucción ni construcción. Ejemplo, la falla de San Andrés, ¿ya? Las fallas transformantes, desplazamiento lateral, origen sísmicos, ejemplo, las fallas la falla de San Andrés. Muy bien, hay 3 límites de placas tectónicas. Vulcanismo. Ya dije, vulcanismo intrusivo, que dije que el magma se solidifica en la estructura interna, y vulcanismo extrusivo, el magma ahora se denomina lava y se enfrió aceleradamente. Pregunto. Ya, es que ya, chicos, es que he solicitado en internet y el señor está afuera, pero estoy en clase, no puedo atender, lo siento. Vamos, respuesta, chicos. Rocas ígneas intrusivas tienen cristales desarrollados. Ejemplo, el granito. Y las rocas ígneas extrusivas o volcánicas tienen cristales diminutos por enfriamiento acelerado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué se genera el vulcanismo? Porque el magma de la estructura interna se abre paso por grietas, fisuras, porque dije, 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Ya, chicos? Magmatismo intrusivo cuando el magma se enfría en la estructura interna, y magmatismo extrusivo cuando entra en contacto con la atmósfera. Seísmo, ya expliqué. ¿Qué nombre tiene el lugar donde se originan las ondas sísmicas? Respuesta, chicos. Hipocentro o foco. Hipocentro foco. El lugar donde se originó el sismo se llama hipocentro. Es el lugar donde se libera energía. Energía. Donde se libera energía se denomina foco o hipocentro. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ciudad tuvo mayor grado de destrucción? ¿El centro de Lima o Pisco? Pisco, ¿por qué? Porque está próximo al epicentro. Cuando decimos grado de destrucción, estamos hablando de la escala de Mercalli. Escala de Mercalli mide el grado de destrucción. Mide el grado de destrucción. La escala de Mercalli. Si hablamos de energía, de acuerdo, magnitud-momento o la magnitud local o la escala de Richter. La escala de Richter o magnitud local o magnitud-momento mide la energía que se liberó a partir del hipocentro. Pregunto, ¿me gana el tiempo? 3 horas para geografía cívica es apropiado.
¿Qué ondas nacen en el hipocentro? Ondas primarias, también denominadas ondas longitudinales, y ondas secundarias, o también denominadas ondas transversales. Transversales, ¿sí? ¿Y cuál es la onda que te genera mayor grado de destrucción? La onda R. La onda R. La onda amor también destruye, pero el que genera mayor grado de destrucción es la onda R. ¿Sí? Muy bien, ¿Perú es un país altamente sísmico? Sí, porque nos ubicamos en una zona de convergencia de placas tectónicas. Magnitud local, o también denominada la escala de Richter. Magnitud local, ¿sí? Mide la energía a partir del foco o hipocentro. Hipocentro. Es una escala logarítmica, lo que hace que los niveles asignados no tengan un comportamiento lineal. No es lineal. Pasar de 4 a 5 es exponencial, ¿sí? La escala magnitud local o la escala de Richter mide hasta 6 grados, 6,5 grados. Magnitud momento es la más acertada y actualizada. Es la más acertada y actualizada. El Instituto Geofísico del Perú es el que reporta dónde ocurrió, dónde fue el epicentro. Para no complicarse la vía de decir que es magnitud local o magnitud momento, solamente menciona, fue de magnitud 5,5, fue de magnitud 7,2, pero magnitud, ¿qué cosa es, chicos? ¿Qué cosa es magnitud? Respuesta, ya borré. ¿Qué se libera a partir del hipocentro? ¿Qué se libera? Energía. Energía. ¿De acuerdo? Magnitud local y magnitud momento, ¿qué miden? Energía. Mira. Energía. Magnitud momento, energía total. Total. Tomando en cuenta la profundidad, el tipo de roca, etcétera, etcétera. Energía total. Y Mercalli, ¿qué mide? Energía, no. La intensidad. Hablé de la ciudad de Pisco y hablé de la ciudad de Lima. ¿Cuál de las dos ciudades tuvo mayor grado de destrucción? Dijeron Pisco. Por lo tanto, intensidad, ¿a qué se refiere? Grado de destrucción. Grado de daño. Mercalli mide grado de destrucción. Magnitud, momento. Magnitud local mide la energía que se liberó a partir del hipocentro o foco. Mercalli mide a partir de, ¿cómo se llama el área vertical al hipocentro? El lugar más próximo al hipocentro. Respuesta, chicos. El área próxima al hipocentro se denomina Epicentro. epicentro. A partir del epicentro se mide la intensidad o grado de destrucción. Muy bien. Tsunami, así veloz estoy viendo la hora. ¿Qué cosa es tsunami? Movimiento sísmico que tuvo origen en el mar. Nada más. En el mar. Su epicentro es el mar. Cuando un turista, eso se ve en YouTube, cuando un turista estuve en Indonesia, en la playa de Indonesia, contemplándolo el bosque, aguas de color azul, ¿no? Las aves volaban, y emocionada, tomaba fotografía. Primates también se escapaban, emocionados. El agua comenzó a retroceder. Y al retroceder, quedaban varados peces. Y luego viene una ola entre 20 a 30 metros de altura. Son olas gigantescas. Son olas gigantescas entre 20 a 30 metros de altura. A eso se refiere tsunami. Olas
de mayor altitud. Y estas olas llegan al litoral, arrasan, destruyen. Tsunami. Tsunami es un movimiento sísmico que tuvo su epicentro en el mar. Y tsunamis son olas de puerto, pero no es una olita de 2 metros, 3 metros. Es una olita de entre 15, 20 hasta 30 metros de altura. Tsunami. Si vives cerca del litoral, Callao, y el Instituto Geofísico dice, estuvo a 10 kilómetros de Callao. Tienes que buscar altura. Tienes que desplazarte a una zona de mayor altura. Puede culminar con un tsunami. ¿Ya? Es un término japonés. Década del 70, el sismo que ocurrió en Ancash, su epicentro, mira, ¿ve? A 50 kilómetros de Chimbote, magnitud, en esta época, chicos, pues aún no existía magnitud momento, 7,8, escala de Richter, eso es lo que se manejaba. Ahora se maneja magnitud momento, ¿sí? Intensidad, grado de destrucción, 7 a 8, generó una mortandad de 67.000 muertos o fallecidos. En el gobierno del militar de Juan Velasco Alvarado, 1970, 31 de mayo. Donación de países amigos. ¿Cuál es el problema del Perú? ¿Los afectados recibieron todo lo que donaron los países amigos? No. ¿Cuál es el problema del Perú? ¿La delincuencia, la discriminación o la corrupción? Respuesta, chicos. ¿Cuál es el principal problema del Perú? Corrupción. 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 Así es. Corrupción. Es una lacra. Se ha expandido por todo, a todos los niveles. ¿Ah? Hoy ya aceptamos la corrupción. Ya es parte de nuestra vida. Pero ustedes que son la nueva generación tienen esa nueva sangre para luchar contra la corrupción. No nos puede ganar la corrupción. Pero se ha generalizado. El sismo de Pico, chicos. 7,9 escala de magnitud momento. Estuve en Lima. 1 minuto normal en mi especialidad de geografía, pues. 2 minutos ya un poquito asustado. 3 minutos, no, tenía que salir. Y cuando salí, sentía unas ondas en el piso. Y las personas del entorno decían, fin del mundo. Oraban, todo. Y del fondo se apagó y prendió la luz. Y en esa época, el radio programa dijo, pues el epicentro fue en Pisco. No es solamente hay heridos. Y al día siguiente aparecieron los heridos, los fallecidos. Y al final se contabilizó 597 muertos. ¿Sí? Hay que estar preparados, chicos. Siempre debemos tener una mochila. Y siempre debemos conversar con nuestra familia. Si ocurriese un sismo de mayor magnitud, es decir, que se liberó energía con mayor potencia, ¿dónde es el punto de encuentro? ¿Cuál es el lugar que debería ser punto de encuentro? Sí o sí llegamos al punto. Conversar con los familiares. Muy bien. En ejercicio 1, ¿cuál es la clave, chicos? ¿Qué clave marcaría? Me gana el tiempo, 7:33. Observa la imagen, dice, sobre la teoría de la teoría de deriva continental y los procesos. Número 1, ¿qué te pide? ¿Verdad o falsedad? ¿Se puede apreciar la coincidencia de los bordes continentales como prueba? Bordes continentales. ¿Qué dijo Wagner? ¿Que Sudamérica podía encajar con África o no? ¿Verdadero o falso? Pregunto. Verdadera. Verdadero. Verdadera. Sí, pues. Verdadera. Sí, verdadera. Si es verdadera, ¿podría ser A? No. ¿Podría ser D? No. ¿Podría ser E? No. Está entre B y C. Eurasia, Europa y Asia, y América del Norte conformaban la Eurasia. ¿Qué dice, chicos? Conformaban la Eurasia. Mira. Eurasia, Europa y Asia, y Norteamérica formaban la Eurasia. Pangea se fragmentó en la Eurasia y Gondwana.
Gondwana se fragmentó en Sudamérica, la Antártida, Australia, India, África. Ahora India forma parte de la placa eurasiática. Esta placa indo-australiana colisionó con la placa eurasiática. Ejemplo de subducción o abducción. ¿Ejemplo de qué, chicos? Subducción u abducción. Respuesta. Una placa continental colisionó con otra placa continental. Abducción. Abducción. ¿Cuál es la clave, chicos? ¿La B? ¿B o C? Sí. Respuesta. C. C. La Eurasia y Gondwana se encontraban separados por... ¿Qué? El océano Atlántico aún no existía, existía Mar Tetis. Gondwana estuvo conformada por todo el continente de América y África. No, pues Gondwana está conformada por Sudamérica, África, India, Australia, la Antártida. Falso. La clave C. La geosfera. ¿Cuál es la clave, chicos? Geósfera, dice, en la parte superior del manto se manifiestan corrientes convectivas, ¿verdadero? Sí. Inducen a las placas tectónicas. Ah, en el manto superior hay corrientes convectivas. Ah, ¿o no? En el manto superior. Y estas corrientes desplazan a las placas tectónicas. ¿Es falsa o es correcta? Respuesta. ¿Verdadera o falsa? ¿Dónde existen las corrientes convectivas? En el manto superior. Por favor, manto superior. Aquí está manto superior. O astenósfera. Verdadera. Si es verdadera, puede ser B, puede ser C. No. Puede ser A, puede ser D o puede ser E. La actividad volcánica se produce en el foco. La actividad volcánica se produce en el foco. ¿Que en el foco o hipocentro se produce la actividad volcánica? No. No, pues, es falsa. ¿Ya? Por lo tanto, hasta el momento, verdadera es número 1. 2. La corteza terrestre se subdivide en cial y cima. Y siendo así, cial la corteza continental. ¿Qué dicen? ¿Verdadera o falsa? Cial, ¿qué es, chicos? ¿Corteza oceánica o corteza continental? Continental. Corteza Continental. continental. ¿Cuál es la clave? Enano. ¿Sí? Enano. Muy bien. Así van a marcar, por favor, me gana el tiempo. En cívica me va a ganar el tiempo. ¿Ya? Esto ya explicamos. ¿Ya? Y la clave es así. C-E-E-E. ¿Ya? Clave de geografía. C-E-E-E. Analizando, debemos marcar la respuesta correcta. Derechos humanos. Mira, ve. Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la tercera asamblea de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se creó en el 45, 3 años 48. ¿Dónde se declaró la universalidad de los derechos humanos? En París, Francia, París. Esta declaración tiene 30 artículos. Y los 30 artículos tienen derechos civiles políticos, derechos económicos y sociales. ¿Sí? Muy bien. 30 artículos. Derechos de primera generación, de segunda generación. 30 artículos. ¿Ya? Muy bien. Derechos civiles y políticos. Todos nacemos libres e iguales. Todos. Derecho a la intimidad. Nadie debe divulgar lo que tienes en tu computadora, lo que tienes en el celular. Tienes derecho a la intimidad. Es tu problema lo que hagas dentro de tu espacio, porque tienes derecho a la intimidad. Derecho a la participación política. A veces los padres, los adultos decimos, hijo, postula San Marcos, pero no te metas en política. ¿Pero qué quiere decir política? El arte de gobernar. Y como no nos metemos en política, ¿quiénes se meten? Los corruptos. ¿Ves? Sí tenemos que participar en política. Y nadie debe presionarte para
pensar como él. Tú tienes que llegar, encauzar tu forma de pensar con la lectura, con la investigación, ¿ya? Derecho de participación política. Milita en un partido político de tu elección. Derecho a la libertad de tránsito. Puedes desplazarte por cualquier lugar, de Tumbes hasta Tacna, de Lima, Loreto, es tu derecho, ¿ya? Muy bien. Derecho a la propiedad. Si tu padre tiene 2 casas, derecho a la propiedad. Seguramente ha trabajado fuerte a los 2 padres y han comprado, tiene derecho a la propiedad. ¿Ya? Hay que sudar para tener propiedad. Derechos económicos, derecho al trabajo. Nunca estiren la mano. Eso es asistencialismo, ¿no? El Congreso está aprobando entregar a 4 IT de AFP. Y todos emocionados, corremos a sacar el dinero. Y cuando tengas 65, y cuando en el AFP dice tienes 10.000 soles, y los hijos no nos hacen caso. O sea, no es pensar en el momento, tenemos que razonar. ¿Ves? Derecho al trabajo, nunca el asistencialismo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Si hago el mismo trabajo, tengo que recibir el mismo sueldo, mismo salario. Derecho a la educación. ¿Usted cree que el Estado nos dio derecho a la educación gratuita? Fue lucha de la clase obrera, como derecho a la jubilación, derecho a las vacaciones. Pero a veces por su edad decimos, no, eso ya el Estado nos dio. Al Estado le hemos arrebatado con luchas. ¿Ah? Muy bien. Instrumentos internacionales. Carta Internacional. Declaración Universal, ya dijimos, 10 de diciembre del año 48 en la ciudad de París. Tiene 30 artículos. En el Perú aprobó la declaración en 1959. Gobernaba Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche. ¿Sí? Esta declaración tiene 30 artículos, pero es voluntariosa. El Estado puede cumplir o no cumplir. Entonces se dan cuenta los hombres letrados en jurisprudencia que de la declaración no obligaba a los Estados. Y entonces se firmó pactos internacionales. El Estado firmante de pactos internacionales sí está obligado a ejecutar, a hacer cumplir lo que firmó. Pregunta examen. Jurídicamente vinculante. ¿Ya? Jurídicamente vinculante. La declaración no es vinculante. El pacto sí. Derechos civiles y políticos, primera generación. Derechos económicos, sociales y culturales, segunda generación. Entró en vigor en el 76. Los 2 pactos entran en vigor 76. Pregunta examen ordinario. El primer artículo de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales, el primer artículo habla de tercera generación. El primer artículo de cada pacto menciona derechos de tercera generación. Pregunta de examen ordinario. A la libre autodeterminación. Libre autodeterminación. Mundo capitalista, mundo socialista. Los países africanos y asiáticos se están descolonizando y no quieren pertenecer ni al mundo capitalista ni al mundo socialista. Tercer mundo. Libre determinación de los pueblos. Y la mayoría dice, tenemos posición política por la izquierda, es la mayoría, hay que aceptar. Pero si la mayoría vota por una posición liberal, también tenemos que aceptar. Porque los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En el primer artículo de cada pacto que es vinculante, está un derecho de tercera generación. ¿Ya? Muy bien.
Corte Internacional. El caso, por ejemplo, ¿de qué? El gobierno de Ecuador ingresó a la fuerza en la embajada de México. En esos casos resuelve la Corte Internacional. ¿Qué? Vamos a analizar. Corte, jueces, corte, jueces. Internacional, son jueces de la ONU. Resuelven contradicción, antagonismo entre estados. Es el órgano judicial de las Naciones Unidas. Es el Poder Judicial de las Naciones Unidas. ¿Ya? Su objetivo principal es, voy a coger mi pizarra, su objetivo principal es, aquí está, lograr el arreglo de las controversias, pugnas, conflictos, porque la Segunda Guerra Mundial generó una mortandad de 70 millones de seres humanos. 70 millones. Y el pueblo más perjudicado de la Segunda Guerra Mundial fue, letra A, Alemania, el que tuvo mayor número de víctimas. Letra B, judíos, porque aún no existía Israel, todavía no está el Estado de Israel. C, vamos a suponer, la URSS. ¿Qué pueblo tuvo mayor víctima de la Segunda Guerra Mundial? Más muertes. ¿El pueblo de Alemania, los judíos o el pueblo de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Judíos. Soviéticas? ¿A, B o C? B. B. Otro compañero o compañera. Me gana el tiempo, pero A. participemos. Alemania. Alemania, ya, hay una contradicción. Judíos, Alemania. Ya, ¿qué más? Ya, otro compañero más y cerramos. Judíos. 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 Ya, respuesta. Respuesta, chicos. Ahora terminó la clase, van a digitar. Buscan información. En algunos textos dice 50 millones, otros 70 millones, y al final, el pueblo de la Unión Soviética es el que tuvo mayor número de víctimas. No fueron los judíos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como no queremos evitar guerras, queremos resolver conflictos entre estados conversando. Es la Corte. Resuelve controversias entre estados. ¿Puede resolver mi derecho vulnerado de habeas data, habeas corpus en la Corte? No, solamente asisten los estados. Está integrado por 15, voy a coger mi pizarra, por 15 magistrados, elegidos en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Chicos, ¿quiénes ganaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Bajo la dirección de quién? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China e India. China y la URSS. China y la URSS. Son 5. Los 5 países forman parte del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, ¿de acuerdo? Reino Unido, Francia, China y la URSS. Ahora la URSS se llama Rusia. ¿Cómo se llama el grupo de países permanente del Consejo de Seguridad? Los 5 países mencionados, permanente. Estos 5 países tienen derecho a veto, vetar. Veto. Quiere decir, vamos a acordar, como Irán bombardeó Israel, autorizamos a Israel bombardear Irán. Rusia puede decir veto. China podría decir veto, me opongo. Son los pesos pesados de la ONU. ¿Quién selecciona a los 15 magistrados? El Consejo de Seguridad. ¿Y dónde se oficializan los 15 elegidos?
en la Asamblea General. ¿Ya? Muy bien. Su mandato cumple de 9 años. El doctor José Bustamante Rivero fue miembro de la Corte y a la vez presidente de la Corte. Un sanmarquino en Derecho. ¿Ya? Muy bien. Sistema Interamericano. Mira, a ver, chicos. Aquí tenemos Poder Judicial. Poder Judicial. La Corte Suprema. Cortes superiores. Cortes superiores. Juzgados especializados y o mixtos. Juzgado de paz letrado. Juzgado de paz. Un habeas corpus. Un habeas dat. Se inicia en un juzgado especializado. El juez especializado en lo penal podría decir, si ese habeas corpus no tiene la razón, puedes apelar a un juez superior. Y el juez superior dice que no tengo la razón. Tomo aire, sé que un derecho ha sido vulnerado, pido la opinión del Pacto de San José. Porque Perú es miembro del Pacto de San José. No todos los países de América forman parte del Pacto de San José. Perú es miembro del Pacto de San José, es miembro de la Comisión Interamericana y es miembro de la Corte Interamericana. Es miembro de los dos bloques del Pacto de San José. Ahora, pregunta. Mi abogado, ¿a cuál de los organismos debe elevar nuestra queja, nuestra petición, que un derecho protegido por el Pacto de San José está siendo vulnerado por el Estado peruano? El garante de los derechos humanos. ¿Será la Comisión o será la Corte? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Tengo 8 minutos. Respuesta. Agoté internamente dentro del país. Agoté internamente. Otra instancia supranacional que protege nuestros derechos es el Pacto de San José, pero tiene dos componentes, la Comisión y la Corte. Mi abogado va a la Comisión, no a la Corte. Dice, su función principal es promover observancia y defensa de los derechos humanos. Las personas o entidades pueden concurrir, o sea, personas. Yo puedo concurrir a través de mi abogado. Ve si el derecho protegido por el Pacto de San José ha sido vulnerado por el Estado. Y determina si fue vulnerado. Entonces la comisión hace recomendación al Estado peruano. Estado peruano, no al individuo que vulneró, sino al Estado, tiene 6 meses para hacer corrección porque lo que firmaste estás vulnerando. Y el Estado dice, no, mire, ¿qué me va a mandar? Soy Estado, tengo poder. Pasan los 6 meses, más su ampliación 1 año, ya. Los integrantes de la comisión elevan el expediente a la Corte. Y la Corte solamente está integrado por jueces. Jueces. Y los jueces analizan y luego emiten un fallo. Sentencia. Y la sentencia que emiten es inapelable. Esa sentencia no va contra el individuo, sino va contra el Estado. El Estado es el garante de los derechos humanos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si te sientes vulnerado, vas a la comisión y si el Estado no resuelve, la comisión eleva el expediente o la documentación a la Corte y los integrantes de la Corte emiten sentencia y la sentencia no se puede apelar, es inapelable. La comisión tiene su sede en Washington y la Corte tiene su sede en San José, capital de Costa Rica. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, conclusión final. Si alguien siente que su derecho, protegido por la Constitución, ha sido vulnerado, ¿a qué órgano debemos elevar nuestra queja?
¿A la comisión o a la corte? Respuesta Juventud Futuro San Marquino. La Comisión A la Interamericana. comisión. Comisión. Y si el Estado no resuelve mi problema, la A la- comisión entrega toda la documentación a la corte. Y la corte, los jueces ya examinan. Y claro, el Estado tiene su abogado, ¿ya? Y luego dictan sentencia. Efectivamente ha sido vulnerado. Profesor, nos debemos quitar de la corte porque es problema. ¿Sabes qué protege la corte? El derecho al libre tránsito, el derecho de libertad de opinión, el derecho a la sindicalización. ¿Sabes que si nos retiramos, si toma el poder un gobierno de facto, un gobierno reaccionario y nos quita derechos, ¿a qué organismo podemos elevar nuestra queja? No habría. A veces nos emociona, hay que retirarnos de la corte. No. Analizando fríamente, debemos pertenecer a la corte, porque protege derechos humanos. Cuiden, la Carta Democrática. ¿Qué quieren los pueblos de América? ¿Qué piden los pueblos de América? Democracia, profesor. Democracia. Los pueblos de América, 11 de septiembre, las Torres Gemelas, se cayeron justo en ese día estuvo llegando el representante de Estados Unidos a nuestro territorio. Y justo ese día, pues, se firmó la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué queremos? Democracia. Lo mejorcito que se ha inventado es democracia. ¿Dónde? En el ámbito americano. En lo político, los gobernantes que impulsan democracia. En lo histórico, recoge aporte de la Carta de la OEA. El pueblo, ¿qué pide? Los pueblos de América, ¿qué piden? Democracia. En lo jurídico, estamos hablando de 2001, jóvenes. 2001, 2000, 1999, 1998. Estamos hablando del gobierno del ingeniero Fujimori, donde no hubo democracia. Entonces, en ese contexto, los pueblos de América, los gobernantes, dicen, debemos defender la democracia. Por eso jurídicamente, es una herramienta de actualización. Los derechos son progresivos, van de menos a más. Actualización. ¿Pero qué queremos? Democracia. ¿Sí? Muy bien. Organismos que promueven los derechos humanos, en el Perú es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esta coordinadora está integrada por 82 organizaciones. Algunas de las organizaciones, por ejemplo, es Manuela Ramos, Amnistía Internacional, IDL, Instituto Peruano de Educación de Derechos Humanos y Paz, Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos. Son organizaciones que defienden los derechos humanos en el Perú. 82 organizaciones agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Si no hubiera estos organismos, se vulnerarían muchos derechos. ¿Ya? Muy bien. Respecto a la Declaración Universal, bajo su alcance, en la Declaración Universal, surge del entendimiento común de los pueblos en todo lo concerniente. Entendimiento común de los pueblos en todo lo concerniente. Ahora vamos a analizar. ¿Es una obligación de los miembros de la comunidad internacional acatarla? Pregunto, ¿es una obligación? La Declaración Universal, por favor, ¿es voluntariosa o vinculante? ¿Qué dicen? 1, 2, 3. Me falta un minuto. ¿Voluntaria? Voluntariosa. Voluntaria. No, por lo tanto, 1, 2 no puede ser. Todo donde aparezca 2 no es. No es D, no es C, no es A. ¿Es una obligación? No.
Se reconoce mayores derechos a los ciudadanos que pagan tributos. ¿Qué? ¿Los que pagan tributos tienen más derechos? No. Por lo tanto, 3, donde aparezca 3 no corresponde. ¿Es un documento que se acata parcialmente de acuerdo a la soberanía de los estados? A ver. ¿Verdadero? ¿Cuál es la clave, chicos? La C. La C. ¿1 qué? 1A, 2E, 3E y 4A. 1A, 12. ¿Es una obligación de los miembros? No, no puede ser, pues. Es una obligación, no puede ser, está mal planteado. No puede ser obligación, estamos planteando. Estamos planteando. Ah, ya, está hablando de las Naciones Unidas. Yo me estoy equivocando, ¿ya? Pero estos 30 artículos, no, esto está mal. Correcto. Declaración universal es voluntarioso, pactos internacionales jurídicamente vinculantes. Por lo tanto, no es correcto esto, chicos. No es correcto, no es una obligación. Obligación es jurídicamente vinculante, ¿ya? Muy bien. 1, verdadero, 2, no, este está más mal planteado. ¿Cuál es la clave de la pregunta 2? Enano. Pregunta 3, enano. Cuando un ciudadano vulneró sus derechos, ¿a dónde debe elevar su queja? ¿Qué dijimos? A la comisión. ¿Y quién defiende los derechos humanos en el Perú? La Asociación Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, clave A. Solamente el error está acá, chicos. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Nos vemos la próxima clase. ¿Dónde estás? Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Chao, profe. nos vemos. Chao.